Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Hoy hablaré acerca de tres conceptos de la filosofía hecha en conjunto entre Gilles Deleuze y Félix Guattari. El día de hoy quiero hablar de cómo podemos entender dentro de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari qué son los conceptos de las líneas molares, líneas moleculares y líneas de fuga. Cuando ellos mencionan estas tres líneas para describir las diferentes formas en que las estructuras sociales, subjetivas y políticas suelen organizarse y transformarse, no están hablando de líneas en el sentido literal de la palabra, sino de conceptos que nos permiten entender los movimientos internos de organización y transformación de las estructuras que acabo de mencionar. En primer lugar están las líneas molares, que son las estructuras rígidas de nuestra subjetividad, de una sociedad o de un sistema de organización política o hasta moral. Y estas líneas se intentan mantener cierto orden. Las líneas molares representan, por poner un par de ejemplos, las costumbres más arraigadas en una sociedad o en los núcleos familiares. Un ejemplo concreto de ellas sería una familia tradicional en la que los roles están muy marcados o definidos por la costumbre, donde el padre es quien trabaja, mientras la madre es quien cuida y alimenta a los hijos, y los hijos son quienes tan solo deben obedecer el mandato de los padres. Y otro ejemplo podría ser dentro de la política, donde todo está centralizado en torno a una estructura jerárquica trazada por roles y fronteras definidas, donde los roles dominantes fluyen y distribuyen el mando de arriba hacia abajo, desde una figura que centraliza la autoridad y la distribuye cada vez en menor cantidad hacia los bordes más lejanos. En segundo lugar están las líneas moleculares, las cuales son más flexibles y producen pequeños cambios o variaciones dentro de una estructura, pero sin llegar a romperla ni salirse de ella. Un buen ejemplo de ellas es la evolución de los roles familiares. Es cuando una madre comienza a trabajar, el padre asume más responsabilidad doméstica y los hijos comienzan a cuestionar los patrones familiares en lugar de solo practicar la obediencia. En este caso, la estructura familiar no se rompe, sino solo se transforma. Otro ejemplo en la política es el de los movimientos reformistas que buscan cambiar las estructuras sociales y las leyes desde adentro de un sistema, pero sin romper con los marcos legales o estatales del sistema de organización social. Luchan por derechos, representación e igualdad dentro del sistema. Y por último, las que me parecen más interesantes y en las que más quiero profundizar de las tres líneas son las líneas de fuga, porque ellas son las que rompen con la estructura profunda, con el sistema de organización establecido y crean lo nuevo. Ellas no solo modifican las estructuras ya existentes, sino que rompen con ellas, porque su función es crear nuevos modos de vida y por eso mismo son nuestra capacidad de replantearnos de una forma radicalmente distinta. El mejor ejemplo de ellas podemos encontrarlo en el núcleo mismo de la filosofía de Deleuze y Guattari, porque ellos escapan de la filosofía sistemática toda vez que piensan mezclando arte, ciencia y hasta política para crear nuevos conceptos filosóficos. En ellos la filosofía pierde todo carácter normativo y representativo para convertirse en una máquina de creación de conceptos. Filosofar ya no se trata de afianzar el pensamiento a alguna metodología, ni representar el mundo fielmente o simplemente diagnosticarlo, sino de pensar de otro modo distinto, no para reorganizar el mundo tal como lo conocemos, sino para hacer posibles otros mundos. Y otro ejemplo en la política es el de las comunidades que no se limitan a exigir ciertos cambios al Estado, sino que reorganizan la política bajo nuevas formas autónomas de organización social. Pero antes de concluir esta charla, me gustaría parar un poco en esta parte para explicar a qué me refiero cuando Deleuze y Guattari escapan de la filosofía sistemática. Cuando hablo acerca de ella, me refiero a un conjunto de características o de líneas molares y moleculares que definieron gran parte de la tradición filosófica occidental. En general, se refiere a la filosofía que ha construido sistemas totalizantes de pensamiento. Hegel es quizá el mejor ejemplo de quien busca explicar la realidad como una estructura coherente y reflejada en los conceptos filosóficos,
como si lo real se tratara de un sistema cerrado, jerárquico y bien articulado lógicamente. Por eso mismo, la filosofía sistemática también es aquella que pretende atrapar lo real en conceptos fijos, porque asume que la función del pensamiento es determinar mediante sus propios conceptos la estructura del mundo. Es decir, en gran parte de la tradición filosófica que va de Platón a Kant, Hegel y más allá, el filósofo se definía como un buscador de verdades fijas y universales. Por eso hubieron quienes quisieron hacer de la filosofía un saber estructurado, como si filosofar consistiera en construir progresivamente una arquitectura lógica y racional, calificada para dar forma a un sistema conceptual coherente, jerárquico y totalizante, capaz de descubrir en el mundo una estructura lógica determinando todo lo que en él existe. Pero también las filosofías sistemáticas son las que desconfían del pensamiento en su forma especulativa, de la intuición, de los afectos o del arte como dimensiones portadoras de una verdad y de una manera de cuestionar el mundo. Por su parte, Deleuze y Guattari no renuncian al pensamiento riguroso, sino solamente a subordinarlo a estructuras jerárquicas que creen que pensar es seguir un proceso lleno de reglas y leyes universales. Pero eso no quiere decir que su filosofía sea una renuncia al rigor conceptual, ni a la lógica, sino que su lógica es una lógica de apertura a lo posible, una lógica que se crea creando, como diría Mario Teodoro Ramírez, un filósofo que ha tomado mucha relevancia en la filosofía contemporánea en habla hispana, y de quien ya hablaré en otro episodio. Pero volviendo a Deleuze y Guattari, en su libro ¿Qué es la filosofía?, entienden la filosofía como una máquina que crea conceptos, solo que para ellos el concepto no refleja un objeto en el mundo, más bien es una realidad plena que, como el arte, es capaz de afectar y ser afectado. Porque el concepto es una forma de devenir, es un movimiento por el cual algo pasa de nosotros a aquello que pensamos y algo de aquello que pensamos hacia nosotros. Por eso el concepto no busca representar el mundo, sino intervenirlo y hacerlo intervenir nuestra vida en el mismo momento en que pensamos sobre él. Nuestro pensamiento no piensa desde una postura neutra, sino que se implica en lo que piensa y así se convierte en un componente más de su objeto de reflexión. Porque para esta dupla de pensadores, al igual que para Merleau-Ponty y para María Teodoro Ramírez, el pensamiento no es una entidad abstracta añadida a nosotros o al mundo desde una exterioridad pura y desencarnada, sino que surge encarnado en nuestra vida y situado e implicado en el mundo. Las ideas mismas nacen como composiciones hechas de componentes de infinitas posibilidades, porque no nacen de nosotros solamente, sino de nuestro contacto reflexivo con el mundo en su complejidad. Por esa razón, el concepto es una máquina compuesta por diferentes elementos que la componen, tales como afectos, problemas, intuiciones, sensaciones y muchos otros más. Y por eso los conceptos nacen como resultado de una problematización rigurosa y de un choque de fuerzas que se contraponen, no de una clasificación rigurosa ni de un sistema cerrado que los haría nacer muertos y anclados a definiciones fijas y definitivas. Para Deleuze y Guattari, no existe una arquitectura racional en el mundo esperando ser descubierta, sino una multiplicidad de posibilidades que el pensamiento es capaz de engendrar por nuestro contacto reflexivo con el mundo. Pero ya instalados en el siglo XXI, la filosofía no solo está en condiciones de decirnos con certeza qué es lo real en sí, más allá de nuestro pensamiento, sino también quiere explorar sus posibilidades infinitas, porque lo real es sin determinación y posibilidad radical incluso. Y precisamente para Deleuze y Guattari, la filosofía es una máquina creativa, que lo que hace es inventar conceptos, subjetividades y nuevas formas de vivir. Tal es el caso que su filosofía es una filosofía orientada hacia la vida, que afirma sus posibilidades, y precisamente en ese vitalismo se funda una crítica que se le puede hacer a partir de ciertas líneas o corrientes de la ontología contemporánea. Pero bueno, de eso ya hablaré en otro episodio. Mientras, para concluir esta videocharla, quiero recapitular que las líneas molares son rígidas,
porque son las que trazan los rasgos fuertes de un sistema ordenado, normativo y jerárquico. Las líneas moleculares son las variaciones internas que alteran el sistema, pero sin llegar a destruirlo. Y las líneas de fuga son las que no pueden ser absorbidas ni subordinadas a las anteriores. Ellas son apertura hacia lo impensado, lo que no tiene cabida en el sistema actual, sino que lo hace desbordarse y convertirse en otra cosa incluso radicalmente distinta, porque son en sí mismas la invención de otra cosa. Ellas producen nuevos modos de vida, de pensamiento y deseos que no pueden ser absorbidos por el sistema dominante. Cada una de estas líneas o rasgos están presentes en nosotros. A menudo coexistimos entre lo molar, lo molecular y las líneas de fuga, aunque por otra parte, estas líneas no son categorías fijas dentro de un sistema ordenado, sino que están en constante devenir entre ellas, y eso quiere decir que todo lo molar puede volverse molecular y lo molecular puede convertirse en línea de fuga o puede ser recapturada por lo molar. Y bueno, hasta aquí dejaré la charla del día de hoy, pero antes de despedirme quiero agradecer a quienes llegaron hasta esta parte del video y si les gustó este tema les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el link de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para mejorar en los próximos episodios y para continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.